Sí, ahí funciona nuestro grado. Actualicé y por eso, no actualicé y por eso se actualizó por Windows 11. Bueno, entonces, aquí está grabando. Vamos a continuar nuestro diseño. Diagrama de clase. El primer componente que vamos a utilizar va a ser txt, filtrar. Vamos a hacer para ir filtrando cuando tengamos mucho registro. Otro que tenemos va a ser btn agregar, para agregar un nuevo registro de la agenda. T de tabla, agenda, donde va a estar nuestra tabla en sí. btn anular. Y si tiene confirmar, también btn confirmar. Uno tiene el botón de confirmar. Si tengo un detalle donde yo pueda ver, tengo btn detalle. ¿Qué pasó? Pues lo que tenés que hacer primero es atender y después escribir. ¿Sí? Para que puedas ver. Pero escribir ¿dónde querés? No vas a ver. Sí, pero diagrama de clase que ustedes hicieron 1000 veces ya. La letra, por ejemplo, no vas a poder más agrandar que eso. El tamaño, por ejemplo, ahí, ahí se ve. ¿Se ve ahí? Si querés, puedo aumentar más. Ahí. Bueno, entonces, ahí agregamos los atributos. Los métodos, aquí yo defino si van a ser públicos o privados. Ya manejan ustedes también. Bueno, btn detalle es para ver el detalle de lo que tiene adentro. Entonces, como mínimo, este era nuestro listar y las operaciones consultar. Este puede ser un método dentro de mi programa, el cual hace una consulta en donde lista todas las agendas que ya fueron registradas. Como va a representar una clase de tipo interfaz gráfica, aquí le vamos a definir el estereotipo que va a ser un boundary. Y le vamos a poner de tipo decoración para identificar. Pues solamente listar. Sí. Ese no tiene campo. Acordate que este es el listar. Tiene solamente donde voy a filtrar. Y acá está la tabla de agenda. Esa es la tabla. No se le pone la columna, solamente la tabla principal. Y el botón para agregar uno nuevo, para anular, confirmar, y eso me permite un detalle, que serían los botones de acciones que tenemos. ¿Está ahí? Bien, continuamos. Otro va a ser mi GUI agenda. Y eso teníamos luego aquí. Aquí tenemos esta interfaz. Yo tengo que representar esta interfaz. En la cabecera le habíamos agregado especialidad, ¿verdad? Y este en lugar de un combo era un campo de texto. Entonces, ahí voy a tener, primero defino todos los componentes, componentes, campo de texto, etc. txt, nro, agenda. Luego tengo otro que era fecha de registro, no faltaba. txt, fecha, txt, fecha, inicio, txt, fecha, fin. ¿Qué más tenemos después? txt usuario, txt sucursal, txt especialidad.
Son los nombres de las variables de cada campo o de cada input que vamos a usar. Luego tenemos un combo al cual le puedo llamar CBO de combo profesional. Especialidad teníamos arriba. Fecha, TXT, fecha del detalle, para no confundir fecha de detalle. TXT, día, en base a la fecha me va a calcular el día y me va a mostrar. TXT turno o CBO turno puede ser un combo donde yo tenga ítem predefinido, ya que no era una tabla, ¿verdad? Una entidad. Después tenemos TXT hora inicio, TXT hora fin o sala de combo y TXT up. Luego tengo una tabla T detalle agenda y tengo un BTN, que es un botón guardar. Aparte de otro botón, creo que no tenía. Así está nuestra interfaz. Esto es solamente la parte de los métodos. Y aquí defino si va a ser privado, por ejemplo. Le defino que sea privado, que significa que acá solamente se va a poder usar. Si el más significa que es público. Ahora, las operaciones. Por ejemplo, cargar CBO, especialidad, gen, número de agenda, cargar CBO, profesional, calcular día, todos los métodos que utilicen. Cargar CBO, sala, agregar grilla, agregar los datos de la grilla. Ese botón para agregar los datos de la grilla es lo que falta, que no tenemos aquí. Aquí tenemos que tener, o le da enter y tiran acá en esta grilla, o directamente al guardar de forma uno a uno, vas a guardarlo ya directamente, pero en realidad no debe ser así, debe ir tirando y después guardar de forma general. Después, grabar, etcétera, todos los métodos que ustedes utilicen. Y esto va a ser también un boundary. Y le voy a definir como decoración. Y por otro lado le vamos a agregar una clase para la conexión. Es decir, los métodos tienen que ser públicos. Puede ser IP, puerto, puede tener también base de datos, la base de datos que voy a trabajar, el password y mi conectar o mi método conectar. Y esto es un controlador. Entonces va a ser un control. Representa un controlador. Está asociado mi listar con mi agenda porque cuando yo presione agregar me va a llamar esta interfaz. Ahora, ambos dependen de una conexión y utilizo una relación fuerte que se llama dependencia. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que para recibir datos o enviar datos a la base de datos
Ambas interfaces dependen de una conexión. Para listar los datos de la agenda dependo de una conexión. Para enviar datos, para insertar o recibir o cargar el combo, dependo de una conexión. Esto es lo que le estoy diciendo con esta relación. Posterior a eso, nosotros ya teníamos aquí las entidades que van a interactuar. Agenda profesional, detalle agenda. Entonces, una entidad se llama agenda profesional. Y esto representa una entidad, una tabla. Entonces va a ser un entity. Y en las clases de tipo entity solamente se representa, se ve en el diseño diferente. Este era un control, no faltó el diseño. Es diferente. Las entidades se debe colocar solamente los atributos de las entidades y como operación si es que utilizan trigger o procedimiento almacenado que son métodos que se ejecutan a nivel de base de datos. Entonces, mi atributo puede ser número, agent, fecha, agenda, set, ini, agenda, set, fin, agenda. ¿Qué más tenía? Mira, ¿qué más teníamos acá? Estado. ¿Por qué eso nomás? Porque el usuario, la sucursal, voy a recuperar yo de otra entidad. Se va a guardar ahí, pero no son atributos propios de la agenda. Son atributos que vienen de otra entidad. No se representa acá porque eso se representa en el DER. Acá no viaja, acá no existe clave foránea ni clave primaria. Por el cual, como no existe clave primaria, no va a viajar ninguna clave. Se presenta solamente la relación. En el detalle, det se llamaba detalle, agenda, va a ir los atributos de turno o de turno, de fecha, de hora ini, de hora fin, de u, que son propios de esto. Lo demás, profesional, sala, viene de otra entidad. Tenemos profesional y sala en el detalle. Y esto también es un entity aquí y le vamos a poner como decoración. Falta la especialidad, que creo que especialidad teníamos también, que es el siguiente, especialidad profesional personalizada. Entonces, especialidad va a ser ID, especialidad, descripción, especialidad. Y tenía también persona, que puede tener un ID, perso, CI, perso, nombre, perso, Apple, perso, dir, perso, teléfono, perso, email, perso,
fecha, NAC, perso, y todo lo que es ciudad y todo lo demás ya corresponde a otro. Puedo seleccionar los dos sin la relación, darle estereotipo. Aquí ya puedo relacionar estos tres. Mi especialidad, o sea, mi agenda para funcionar depende de la especialidad, porque aquí voy a guardar a qué especialidad corresponde. Pero la especialidad no depende de la agenda. ¿Qué significa eso? Que independientemente a la agenda puede seguir existiendo la especialidad y se le va a dar funcionalidad para otros eventos, otros movimientos, ¿verdad? Ahora, yo no puedo registrar la especialidad, la agenda sin la especialidad. Entonces, como la agenda depende de la especialidad, pero la especialidad no, se dice que la especialidad se encuentra agregado a la agenda. Mismo caso, persona, eh, persona no era con especialidad, persona era con profesional, que vamos a representar después. Ahora, aquí abajo tenemos la inversa. La agenda depende del detalle. El detalle también depende de la cabecera de agenda. No puede existir uno sin el otro. Entonces, en este caso se dice que el detalle se encuentra compuesto de la agenda. Y acá le vamos a agregar lo que ya habíamos visto. Profesional, que puede tener ID profesional y un estado profesional. Y aquí el profesional depende de la persona, porque tenemos que saber a qué persona corresponde ese profesional. Pero la persona no depende del profesional. La persona puede estar ligado no a profesional y puede estar ligado a un cliente. Entonces puede seguir existiendo la persona. Como una nada más depende, le decimos que persona se encuentra agregada. Y mismo caso aquí. El profesional se encuentra agregado al detalle. ¿Por qué? Porque el detalle depende del profesional, pero el profesional puede seguir existiendo sin el detalle. Y lo otro que nos faltaba era la sala. Entonces aquí, sala, ID, sala y descripción, sala. Voy a marcar estos dos. Vamos a poner el estereotipo. Entity, decoración. Y acá la sala, mismo caso, se encuentra agregado a la agenda. Y con este quedaría de esta manera. Lo único que falta relacionar es mi dependencia. ¿Por qué? Porque todas las entidades para recibir o enviar datos dependen de la conexión. Pero si a todo le pongo dependencia, se va a cruzar todas las relaciones, ahí ya estéticamente no queda tan lindo. Es por eso que nosotros que tenemos que saber que todo depende de la conexión, pero relacionamos solamente con el principal, que es mi agenda. Y ahí quedaría. ¿Por qué no lleva actor acá? Porque es un diagrama de tipo estático, no es dinámico. Es un diagrama estático que representa la estructura de cómo va a estar interrelacionado mi interfaz gráfica, mi conexión con mis entidades. ¿Alguna pregunta? Sí, escucho. Mm. ¿Acá? Ah, sí, acá tenemos una tabla, hermano. Este no.
Los demás son todos campos. Este es la cabecera, con la especialidad arriba. Esto usamos campos y tiramos ahí, cuando vamos cargando. Decime nomás tu duda. ¿Qué dos tablas tenés en tu agenda? Cabecera no es una tabla. ¿A qué te refería la interfaz gráfica? Tenemos estos datos, al guardar se va a guardar en la tabla cabecera. Y esto se va a guardar en el detalle. O sea, esto se va a guardar aquí y esto de arriba, que está acá, se va a guardar aquí. En agregar, en la interfaz gráfica. La interfaz gráfica es interfaz gráfica. No representa igual a cómo está constituido mi ID ni mi diagrama de clase. Yo le pongo acá una tabla aquí por la necesidad de poder guardar y recorrer y guardar varios registros. Esto que están acá va a quedar todo vacío. Agrega y queda vacío. Y yo voy a tomar para guardar el detalle esto. Y la cabecera va a guardar el número de registro, la fecha que va, inicio y fin que va a ser siempre igual, la fecha de registro, usuario sucursal y la especialidad, que va a ser siempre única. ¿Se entiende? Bueno, para entender mejor esa parte, ya que estamos tocando, aquí voy a ver si guarda. Muy bien, guarda. Permiso nomás la cámara. Bueno, entonces vamos a posicionarnos a nuestro Power Architect y vamos a crear un delta. ¿Saben hacer D, verdad? Bueno, para hacer D, la tecla T y creamos la primera entidad. Nuestra primera entidad era agenda profesional. Ahí, no se preocupen. Acá vamos a darle bien grande. Ahí se ve ya. ¿Sí? ¿Sepa bien, Ina? Muy bien. La tecla C directamente me habilita número, agenda, va a ser mi clave primaria. Como se sugiere, tiene que ser entero. Las claves siempre, las pecas. Luego voy a tener mi fecha de agenda. Ese es de tipo date. O si quiero guardar fecha y hora, puedo elegir time stamp. La fecha, inicio la agenda. Ese va a ser un day no, porque yo no necesito controlar la hora ahí. Necesito controlar solamente de qué fecha va a ir. Entonces, fecha inicio va a ser date y fecha fin va a ser también un date. Y por otro lado, teníamos el estado. No sé cómo yo le llamé. Es Ángel. Estado del Ángel. Este pueden ponerle también fecha ini Ángel para que se entienda mejor. Y fecha fin Ángel. Se le pone, al menos se le abrevia el nombre de la tabla para poder referenciar. El varchar nunca tienen que dejar así. Siempre tienen que ponerle una dimensión.
Ayer nosotros habíamos trabajado y le habíamos definido uno nomás que van a usar en un. Que van a usar en un, pueden definir directamente como uno como ya vimos ayer y funcionaba correctamente. Y ahí ya tengo mi agenda. Luego el otro, la otra tabla que tenía es mi especialidad. La especialidad tiene un ID especialidad que va a ser entero y va a tener una descripción de especialidad. Este va a ser un varchar y le vamos a definir presente. Y como vimos, esto era una agregación. En este caso, una especialidad puede pertenecer a varias agendas. Y no necesito que sea una clave, necesito que sea una clave foránea que pertenezca al grupo de los atributos nada más. Entonces, por eso relaciono. ¿Qué implica que yo ponga como PFK? Eso implicaría que en una agenda haya una agenda pertenezca a varias especialidades. No, una agenda tiene que ser único para una única especialidad. Vale, ¿está bien? Esto ustedes pueden pintar de colores, se puede poner azulcito, moradito, ustedes saben cómo se trabaja en esto. Pongo todo lo referencial de un color, lo otro de otro color, etc. Y aquí ya se diferencia, se puede evidenciar ya la diferencia que hay. Por eso pinto de esta manera para que pueda verificar. Aquí, por ejemplo, especialidad no viaja acá. Aquí sí viaja. ¿Por qué acá viaja? Porque es producto de la relación nada más la clave primaria viaja como FK. Eso se representa solamente en un DER. No se representa en ningún momento en el diagrama de clase. Porque si no, prácticamente va a ser igual al diagrama de clase. Si yo hice bien mi diagrama de clase, esto, el DER nace solo nada más. No hace falta yo romperme la cabeza con el DER, siendo que ya me rompí la cabeza para hacer el diagrama de clase. Entonces, agregamos persona y la persona va a tener un ID perso perso va a tener nombre, apellido, vamos a tener también dirección, ¿cómo? Teléfono, dirección lo que puse mal ahí. Tiene que ser un poquito más. Y vamos a tener también, creo que le puse fecha de nacimiento, que va a ser date, y algo más que no me acuerde, email. Y ahí le puedo poner, a este le podemos pintar otra vez.
Y tenemos los datos de nuestra persona para grabar. Teníamos profesional, en donde mi profesional y de profesional, que va a ser también un entero, y tenía un estado de profesional. Estado yo voy a manejar como un N. Y ahí una persona puede corresponder a varios profesionales. Y aquí un profesional puede estar en más de una agenda, pero también un profesional puede tener más de una especialidad. Entonces aquí pueden hacer mi de especialidad. Aquí ya varía un poquito. Cuando hay una relación de varios a varios, el concepto me dice que nace la tercera tabla, una tercera tabla y sus claves primarias migran de las dos entidades relacionadas formando una PFK, por el cual cuando es una relación de varios a varios, la cardinalidad o el tipo de relación, la cardinalidad es varios a varios y el tipo de relación siempre va a ser identificable. Entonces acá, identificable uno a varios, identificable de uno a varios. No puede existir un detalle así. He visto ya yo detalles que tienen una PFK nomás. Y peor aún, tiene el otro, perdón, tiene el otro como PK, o sea, FK. O le hacen esto, ID, det, EP. Le ponen como clave primaria a un detalle. ¿Se fijan? Esto no puede existir jamás en la vida. El detalle está compuesto de las PFK de las dos entidades relacionadas. Entonces, para que sea un detalle, sí o sí tiene que existir dos PFK. No puede ser una PFK y una PK a no ser que sea una cuenta. Cuenta a cobrar. Porque cuenta a cobrar se crea una tabla y se relaciona de uno a varios de forma identificable. Eso no es detalle. ¿Se entiende? Ahora, como atributo, le podemos agregar número, matrícula. Y vamos a poner entero. ¿Por qué? Porque el profesional Juan puede ser especialista en A y este es su matrícula y especialista en B y este es su matrícula. ¿Se entiende? Y también mi agenda, varios profesionales pueden estar en varias agendas. Entonces, nace otro detalle y ese sí va a ser mi de agenda o detalle agenda, si es que le vamos a poner el mismo nombre a lo que le habíamos puesto en el diagrama de clase, el cual tiene que ser uno a varios identificable, uno a varios identificable, formando varios a varios. Y aquí puedo agregar mi fecha de detalle, tenía turno, va a ser un varchar, yo le hago para que se entienda. Después, ¿qué más teníamos?
Hora inicio, hora fin y cupo. Hora ini de detalle. La hora se define con el tipo de datos donde tenía time. Y mismo caso para hora fin de. También definimos como un tipo de dato time. Por último tenemos cupo. ¿Cuánto va a poder atender mi paciente en ese horario? Vamos a poner, y entero le vamos a tomar el valor entero también. Y aquí tenemos ya estructurado más o menos. ¿Qué atributo nos falta? Tenemos el profesional, nos falta la sala en donde va a estar atendiendo. Entonces le agregamos sala y de sala ponemos una descripción de sala. Aquí le definimos cómo se hace. Y aquí, fíjense bien cómo voy a relacionar. Identificable. ¿Por qué identificable? Porque mismo profesional, o sea, un profesional puede estar en misma agenda, pero sala diferente. ¿Se entiende? Mismo profesional puede estar en misma agenda, misma sala, pero fecha diferente. ¿Por qué? Porque la fecha me va a definir el día. Muy bien, no es muy bien, pero muy bien. El turno también. Puede estar mismo profesional, misma agenda, misma sala, misma fecha, turno diferente. Así se realiza las validaciones. Y aquí yo ya voy a validar, porque si yo tengo el turno como un atributo, no me va a permitir, vamos a suponer que yo profesional 1, que soy Juan, estoy en la agenda 1, en la sala 3, los días lunes a la mañana, el lunes 24 a la mañana. Pero el lunes 24 a la mañana también estoy ocupando la misma sala en la misma agenda, pero estoy a la tarde también. Y no me va a permitir más guardar. ¿Por qué? Porque acá me va a salir duplicate entity database, me va a decir. Está tratando de violar la clave primaria, porque ya existe profesional 1, agenda 1, sala 1, fecha tal. Entonces necesariamente el turno tiene que ser también clave primaria. Y ahí es donde el sistema controla realmente. Tampoco no es agregarle a todo clave primaria. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, no puedo agregar aquí, por ejemplo, en profesional y de persona como clave primaria. ¿Por qué? Porque acá me va a decir que profesional uno puede corresponder a varias personas. Un profesional, persona 1. Mismo profesional, persona 2. Mismo profesional, persona 3. Eso tiene que ser único. ¿Se fijan? Y ahí la importancia y ahí la diferencia entre el diagrama de clase, lo que está acá, representamos en el DER, y acá, por ejemplo, aparece una entidad que no está acá. ¿Debo poner o no debo poner acá en el diagrama de clase? El detalle de especialidad. No, ¿por qué? Es, no es ese el concepto. La respuesta, pero no tiene que ponerse. ¿Por qué no tiene que ponerse acá detalle de especialidad?
A ver, José, ¿por qué acá en el diagrama de clase nos debe ir la tabla de especialidad? Acuérdate que vos estás haciendo esto. ¿Por qué no te pone en el diagrama de clase? Nada que ver. No tienen ni lado los. Porque el diagrama de clase represento según qué hacíamos, según la interfaz gráfica. Lo que estoy visualizando, yo acá en ningún momento muestro el detalle de la especialidad. Yo traigo los datos de la especialidad nada más. No traigo su detalle. Traigo especialidad A, B, C. No traigo todas las especialidades del profesional. Si yo acá seleccionaba el profesional y quería traer todas las especialidades de este profesional, sí. Pero acuérdate que nosotros cambiamos. Acá le ponemos la especialidad y según la especialidad nomás traemos el profesional. Entonces no es una tabla que yo estoy consultando. Otro punto. Acá en ninguna parte se consulta la tabla de detalle de especialidad y acá tampoco. Entonces, independientemente a que en el DER esté relacionado esta tabla, yo estoy representando acá lo que voy a usar nada más. ¿Y qué es lo que se compara con el DER? Que estas entidades relacionadas acá estén también relacionadas acá. Especialidad con profesional está. Detalle con especialidad está. Profesional y sala con especialidad está. Profesional con persona está. Entonces, balancea de pie a cabeza. Peor aún, yo puedo tener una entidad que se llama, más abajo voy a poner, desde acá, voy a tener una entidad que se llama funcionario. Voy a poner otro color lo para que se distinga. Y va a tener ID, función, que va a ser mi clave primaria, y estado función. Puede tener inclusive fecha de ingreso del funcionario y puede tener también una fecha egreso o de baja de funcionario y puede tener inclusive el número de contrato, etcétera, pero eso ya no le vamos a poner los datos básicos nada más. Y este funcionario le corresponde a una persona puede corresponder a varios funcionarios. Y este funcionario puede tener un cargo, en donde yo tengo cargo y este cargo puede tener un ID cargo que va a ser mi clave primaria y puede tener una descripción de cargo que va a ser aquí su descripción. Y el cargo está relacionado al funcionario. De la misma forma puede aparecer un atributo de ciudad y la ciudad puede tener ciudad code o como usan ID ciudad que va a ser mi clave y descripción de ciudad.
Y la ciudad, a diferencia del cargo, ahí también, entonces no sé para qué bautizar en todos los, corresponde a la persona, pero no de forma identificable, sino no identificable. Y más todavía, vamos a complicar un poquito más. Este funcionario aquí va a tener un usuario para acceder al sistema, el cual yo le voy a agregar un usucode, código de usuario, que va a ser mi clave primaria, va a tener usunom, o algunos le ponen otro nombre raro, algunos le ponen nick o lo que fuese, puede tener, o le usa como el nombre, le puede usar el correo como quiera, o que Fernando, o lo que fuese, puede tener también, un estado debe tener, ¿verdad? Uso estado para poder yo activar o inactivar, voy a usar un enum, por eso puedo marchar uno nada más. Y ese funcionario, muy bien, buena acotación. Me falta uso pago para la contraseña, mínimo 16 caracteres. Ahí. Y ese funcionario, tenemos que saber a qué funcionario corresponde. Entonces, un funcionario vale usuario. ¿Entiendes? Y aquí se va a guardar a qué funcionario corresponde. Y ese usuario puede tener un rol o un perfil o un nivel o un grupo dentro del sistema. Yo le voy a llamar roles. Y ahí. Eh, y de rol, que va a ser mi clave, y des rol, que va a ser la descripción del rol. ¿No? Algunos son largos. Y aquí, ¿cuál es el rol? El funcionario, aquí, puede pertenecer a una sucursal. Entonces, sucursal, vamos a hacer de todo, hasta acá no vamos a hacer. Sucursal puede tener nombre, sucursal. Acuérdense que la sucursal mínimamente tenemos que agregarlo los datos de dirección de la sucursal y como mínimo el teléfono de la sucursal. Y ahí a qué funcionario le corresponde la sucursal. Si quieren, por ejemplo, podría estar relacionado para saber a qué ciudad corresponde. Muy bien, ahí ya me gusta, ya cuando ustedes empiezan a analizar y cranear. Y está, a qué ciudad corresponde la sucursal. Y todos los movimientos, la cabecera sí o sí tiene que estar relacionado con la sucursal. ¿En qué sucursal se registró la agenda y qué usuario registró la agenda? Y ahí me van a decir, ¿por qué relaciono usuario y sucursal siendo que con el usuario yo ya sé el funcionario a qué sucursal? ¿Qué pasa si se muda el funcionario de una sucursal a otra?
toda la agenda que él realizó va a quedar como si fuera que hizo una sucursal nueva. Yo tengo que tener registro. Bueno, la agenda hizo Juan Pérez cuando estaba en Luque. La agenda 14 hizo ya cuando estaba en Capiate. Por eso se guarda usuario sucursal con todas las cabeceras. Y se fijan, así está la estructura del DER, más grande aún. Pero nosotros cuando balanceamos, vemos que esto nomás esté balanceado. Como diría un ex profesor mío, ¿se entendió eso? ¿Está bien? Muy bien. Ahora, vamos a preparar la estructura para la siguiente clase. Vamos a terminar la secuencia. Vamos a hacernos, vamos a balancear bien. Bien hecho, vamos a hacer el trabajo. Archivo, ¿cómo? Entiendo, gente. El tema no es tener. Tener, cualquiera puede tener. Explicar y entender lo que está haciendo. Yo ahora, por ejemplo, me toca ir a un grupo de San Lorenzo que me dijo ya no la ingeniera Lidia que ellos tienen su trabajo, pero no entienden. Entonces, entender lo que es el tema y explicar. Vamos a guardar este. Después vamos a hacer de otro módulo, no se vaya a preocupar, no, no es que vamos a hacer de esto nomás. Bueno, este mismo vamos a usar después y vamos a ir vamos a hacer apertura y eso de este mismo también. Bueno, entonces, como ya teníamos esta parte, nosotros aquí podemos trabajar ya sobre este mismo. Aquí ya tengo mi diagrama de clase. Clic derecho, diagrama, secuencia por rol. Y acá, agregar agenda. Y a la interacción, y fíjense acá, la interacción le llamamos también agregar agenda. Pero a la colaboración le vamos a llamar diagrama de secuencia. ¿Por qué? Porque algunos crean su diagrama de secuencia y 20 colaboraciones tienen. No, la colaboración una vez nomás yo creo. Después cuando yo hago clic derecho sobre la colaboración, me permite agregar la secuencia nomás ya. Y ahí me agrega una interacción más nomás ya. Acá por ejemplo hacer anular agenda. Ahí está. Y este también, F2, perdón, función F2, anular agenda. Esos son métodos y técnicas de hacer. Puedes tener en carpeta, pero la idea es que vos encuentres. Tu proyecto tiene que estar todo. Porque a veces se le pide que hacer desde el NetBeans. O sea, desde el StarUML lo vas a explicar. Entonces ahí tienen que saber dónde está. Entonces aquí, vamos a empezar por agregar agenda. Aquí tengo que ver mi actor relacionado. Y mi actor relacionado decía que es el auxiliar de recepción. Yo le cambié ya el nombre. ¿Se acuerdan que yo le puse recepcionista? Vamos a llamarle auxiliar de recepción para no confundir tanto. Entonces, en el modelo de negocio, acá le vamos a cambiar auxiliar de recepción. Entonces ahí ya cambia todo ya. Acuérdense que los actores solamente se crean en el modelo de negocio o en el diagrama de caso de uso. Entonces aquí ya aparece ya la modificación que yo hice. Voy acá y directamente al arrastrar me crea esta línea discontinua que se llama ciclo de vida. Donde termina la vida del caso de uso, funcionalidad. Yo ya había creado, o nosotros juntos, ya habíamos creado nuestro listar, entonces vamos a arrastrar. Ya creamos, por eso se crean primero las clases. Creamos ya nuestra guía agenda.
creamos ya también nuestra conexión que una vez nomás se crea, la agenda profesional, el detalle de la agenda, la especialidad, aquí, la persona, el profesional que está acá, que no le puse estereotipo y que ahora mismo le voy a poner. ¿Les pasó a ustedes también? Al volver acá, en anular, ¿eh? ¿Ah? Vamos, no vamos a cambiar el nombre, vamos a hacer el nuevo nomás. Ahí. Vamos a poner, ahora ya tenemos casi todo, entonces, profesional y sala. Bueno, acá, sobre esto. Y nuestro actor, auxiliar de recepción. Y en nuestra clase nos vamos listar y agenda, conexión, la cabecera, el detalle, la especialidad, la persona, en realidad tiene que ser profesional y después persona. Entonces va a ser el profesional que va a necesitar consultar a qué persona corresponde y la sala. Después lo que es turno, etcétera, etcétera. Yo puedo seleccionar todo aquí, lo que son boundary entity, como ya trae por defecto, como ya definí el estereotipo en el diagrama de clase, ya trae por defecto. Entonces yo aquí, en lugar de decoración, le voy a usar icono porque es más representativo. Queda más lindo para eso. Lo que sí voy a hacer es tomar esto y alzar un poquito más. Ahí. Y aquí, esto puedo ir agrandando según la necesidad. Y aquí vamos a empezar a diseñar hasta las 8 en punto. Vamos a empezar la primera parte, después ya le podemos continuar ya el martes. Entonces, me remito a lo que es mi flujo básico, donde empieza. Fíjense, este es el auxiliar de recepción, selecciona el menú, ítem correspondiente y el sistema abre interfaz. Aquí hay un error que algunos realizan al hacer, estos son estímulos. Nosotros el diagrama de secuencia se representa a través de estímulos. Puede ser sincrónico, asincrónico. Sincrónico cuando tiene retorno, asincrónico cuando no tiene retorno y autoestímulo cuando se ejecuta sobre una clase nada más. Ahora, algunos representan así. Abre interfaz. Esto está mal porque, por ejemplo, pone selecciona interfaz, abre interfaz. No, nosotros ya estamos sobre la interfaz de listar. Si vamos a representar abre interfaz, vamos a representar todo el menú, pero la idea es describir esta interfaz. Entonces, empezamos desde aquí, una vez que esté abierto ya. Cuando está abierto, lo que primero se abre es listar. Entonces, lo que hace es llama conexión. Y acá nos dice que consulta los datos de la agenda y especialidad, los datos de la cabecera. Entonces, consulta datos. Epa, me toqué. Tiene que llegar. Consulta datos
¿Se entiende ya? Yo le pongo directamente consulta datos nada más, porque ya se entiende que está sobre la tabla, ya pasa el evento sobre la tabla. Retorna datos a la conexión. Cuando retorna un dato, se utiliza la acción key llamada return, indicando que hay un valor que está volviendo. Y lo mismo hago para consultar especialidad y retornar esos datos a la especialidad, a la conexión, perdón. Y de ahí agrega a la grilla o agrega datos. ¿Ya se entiende ya? Si yo quiero saber, pero ¿dónde es lo que agrega los datos? Y para eso yo tengo mi especificación que dice que el sistema agrega los datos a la grilla. Entonces vamos a ponerle todito como está acá también. Porque va acompañado el documento de especificación con el diagrama de secuencia. El diagrama de secuencia es la representación gráfica de este documento. Entonces, y fíjense, si hacen de esta manera, no va a haber necesidad de balancear, porque yo desde aquí ya estoy balanceando la cantidad de tablas, el mismo está en mi diagrama de clase y tal cual eso estoy representando aquí y el mismo está también en mi der, está relacionado. Entonces ahí empieza. Luego aquí presiona agregar y al presionar agregar sobre esta interfaz, el sistema lo que hace es redirecciona. Redirecciona. Y ahí ya abre ya la interfaz de agenda. Y ahora tengo que explicar todo lo que pasa aquí, desde aquí. Llama a conexión y consulta, genera código, etcétera. Y ahí voy describiendo. Hasta ahí, muy bien. Entonces, esto dejamos acá.